para ir diciéndole. Entonces vamos a decir, digamos aquí generación de variables aleatorias discretas. Voy a hacer un primer problema, digamos así. En un proceso de producción, se desea conocer el promedio de artículos defectuosos. Defectuosos no. ¿Cómo le llaman eso? Cuando salen malos. Promedio de artículos, sí, en mal estado. En mal estado. Coma. Para tal fin, se ha tomado una muestra de 10 artículos de los cuales 4 están defectuosos. Punto. Realice cien simulaciones y determine cuál es el promedio de artículo defectuoso. De artículos defectuosos. Entonces, vamos a mirar este problema, vamos a analizarlo y vamos a simularlo para tener en cuenta esto. Lo primero que yo tengo que hacer en un problema es determinar si se trata de una distribución binomial. Entonces, dice que en un proceso de producción se desea conocer el promedio de artículos que están en mal estado. ¿Cierto? Ya eso quiere decir de que en este proceso de producción, pues, hay artículos que están en buen estado y otros que están en mal estado. O sea que hay dos posibles resultados. Para tal fin se ha tomado una muestra de 10 artículos de los cuales 4 están defectuosos. Entonces recuerden que lo primero que uno debe hacer cuando trabaja con distribuciones de probabilidades es definir la variable e identificar los parámetros que definen la variable. Entonces, lo primero que yo veo acá es que se trata de un experimento binomial. ¿Por qué se trata de un experimento binomial? Porque yo puedo definir esto como X, es el número ¿de qué? De artículos defectuosos Una forma puede ser número de artículos defectuosos a revisar 10 o sencillamente al probarlos, ¿cierto? Al ser probados. Número de artículos defectuosos al ser
probados. Eso es puede ser la definición. Con esto ya estoy asumiendo de que esta es una variable aleatoria binomial. Entonces debo identificar quién es n. Entonces pueden pillar que n es 10 y p, que es la probabilidad de éxito, es decir, de los que salen defectuosos, es 4 de 10, que es igual a ¿qué? A 0,4. Entonces, la distribución de probabilidad, ¿esto cuál va a ser? X puede tomar los siguientes valores. Puede tomar el valor de 0, el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8, 9 y de 10. Entonces, ¿qué pasa? Que la fórmula, como la veíamos la vez pasada, para calcular estas probabilidades son P de X es igual a N de X por P elevado a la X por Q a la N menos X. No olvidemos que este coeficiente binomial es una combinación que es igual a ¿qué? A N factorial sobre N menos X factorial por X factorial. Ahora bien, recuerden que la variable aleatoria X está definida para 0, para 1, para 2, para 3, hasta N. Entonces mire que uno, cuando va a trabajar con una distribución binomial, uno siempre va a definir esto desde 0 hasta N. Como para nosotros N es 10, pues esto se tendrá que realizar para 0 y 10. Es decir, yo tengo que hallar la probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a 10 factorial, es igual a 10 factorial sobre 10 menos 0 factorial por 0 factorial por P a la 0, pero P es ¿cuánto? 0.4 por 1 menos 0.4 elevado a la ¿qué? A la n, que sería 10 menos 0. Sería hallarlo para cada uno de ellos. Sin embargo, ya en Excel, pues obviamente esto va a ser mucho más práctico. Vamos a abrir un archivo de Excel para hacer esto. Entonces, coloquemos aquí distribución binomial. Distribución binomial. Entonces, lo primero que vamos a mirar son los parámetros. N es 10 y P es igual a 0.4. Dos parámetros muy importantes que siempre vamos a tener que ingresarlos ahí. Vamos a resaltarlo aquí para que quede claro de que es de suma importancia conocer estos dos parámetros. Bueno, ahora conociendo estos dos parámetros, pues ya yo puedo definir la variable. Los posibles valores que toma la variable son, puede tomar el valor de 0, el valor de 1, hasta 10. Puede tomar el valor hasta 10. Hasta el tamaño de la muestra toma valores. Y ahora vamos a calcular las probabilidades. Entonces, ¿cómo calculamos esas probabilidades? Nos vamos y buscamos la distribución binomial. Aquí en f de x. Aquí la tengo.
y el número de éxito va a ser 0. El número de ensayos son 10. Fijo esto con F4. La probabilidad de éxito es 0.4. También lo fijo. Y acá le voy a colocar un 0. Y ahí queda la probabilidad para 0, lo hallo para 1, para 2, 3, 4, 5 y para 10. Ahí tengo la distribución de probabilidad. Ahora voy a calcular la función de distribución acumulada. Entonces cogemos el primero, lo calculamos y luego sumamos todos estos valores. Sumo este más este y lo copio. Observamos que el último siempre me va a dar 1. ¿Esto qué es? La función de distribución, la función de masa y su función de distribución. Ahí tenemos las dos. Ahora acuérdense que yo debo definir, con esta función debo definir unos intervalos. Entonces, para poder simular, pues voy a generar unos números aleatorios, que lo voy a llamar R sub I. Esos números aleatorios, pues los genero con la función aleatorio. Genero 100 números. A mí me dicen que genere 100 números, pues vamos a generar 100 números. Coloquemos un contadorcito aquí. Cantidad de números. Digamos que este es 1. Y que este es 1 más 1. Y copiemos esto 100 veces. Hasta aquí. Generemos también 100 números aleatorios. Generamos los 100 números aleatorios. Recuerden que a esto le vamos a quitar la fórmula para que esto no varíe permanentemente. Le digo pegado especial. Y ahí quedaron sin la fórmula. En esta parte entonces voy a generar los posibles valores que toma X. ¿Cómo lo hacemos? Pues una forma es haciendo un si anidado. Entonces aquí vamos a decir si el aleatorio es menor o igual a este primer valor de la función de distribución acumulada, entonces el valor que se genera sería 0. Mire que voy fijando eso. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual al segundo valor simulado va a ser 1. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual al siguiente valor, el valor simulado va a ser este. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual al siguiente valor, el número simulado va a ser este de acá. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual al siguiente valor, el número simulado será este que tenemos acá. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual que el siguiente, el valor será 5. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual al siguiente valor, el valor simulado va a ser 6. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual
al siguiente valor simulado, va a ser 7. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual al siguiente valor, este valor va a ser 8. Caso contrario, si el aleatorio es menor o igual que 0.99, el valor simulado que 0.99, el valor simulado va a ser 9 y el último se hace por complemento. Si no, será 10. Mire que yo cuando estoy leyendo esta celda lo que hago es fijar toda esa celda. Entonces voy a cerrar tantos paréntesis como los que se abrieron. Entonces el primer valor ahí que se generó es 6. Y ya sencillamente puedo generar todos los demás valores. Ahí están simulados o están generados, como quieran llamarlos, 100 valores. Ahora, a mí me están pidiendo que haya el número promedio de artículos defectuosos. De artículos aquí puedo utilizar la función promedio simplemente. Este es igual a promedio. Y sencillamente promedio los 100 datos que tengo. Es muy importante tener en cuenta de que esta variable es una variable discreta. Entonces la información hay que discretizarla. Por ejemplo, aquí me dice que es 4.39. Yo aquí le puedo anteponer la función entero y eso me la discretiza. Entonces observen que el promedio, la cantidad promedio de artículos que salen defectuosos son ¿de cuánto? Es de 4. Ahí está simulada esa variable aleatoria. Si ustedes miran esta distribución, nosotros podemos aquí verificar una de las propiedades. Y mire que las propiedades de esto es que debe ser igual a 1 la suma de todas estas y en efecto, miren que sí es. Entonces, ahí se verifica que es una función de probabilidad o función de masa. Esa es la distribución binomial. Vamos a mirar ahora la distribución de Poisson. Vale recordar que la distribución binomial es un modelo teórico, por eso tiene una fórmula. La distribución de Poisson también es un modelo teórico. ¿Por qué se llama de Poisson? Porque el señor Simon Poisson, quien la inventó, le puso el apellido. No es Poisson como dicen por ahí, es Poisson, francés. Entonces, para que vean que en esta materia se maneja otro idioma también. Entonces, cuando uno trabaja con distribuciones de probabilidades, yo pensaría que una de las cosas más importantes es cómo se define la variable. Entonces, la distribución de Poisson se define de la siguiente manera. Como el número de sucesos, mire que como es una variable discreta, se cuenta, número de sucesos que ocurren en un intervalo fijo. En un intervalo fijo. Esto como baja acá, hombre.
Entonces, en un intervalo fijo, este intervalo fijo puede ser tiempo, que casi siempre es tiempo, puede ser espacio o puede ser volumen. Aquí como diablos bajo esto. Hoy estoy entrenando una aplicacioncita ahí que vi interesante, pero ya le encontré la primera. No sé cómo bajar más esto sin necesidad de crear una página nueva. Bueno, tocó una nueva. Esto como que lo va creando así. Bueno, entonces, le decía que el intervalo puede ser tiempo. Digamos que la fórmula matemática que representa la distribución de Poisson es P de X es igual a lambda elevado a la X sobre X factorial por E a la menos lambda. Esta variable está definida desde 0, 1, 2 hasta infinito. ¿Qué quiere decir? Que mire que la distribución binomial se definía desde 0 hasta n. En cambio, esta distribución de Poisson no tiene cota. No tiene cota. Entonces, ¿qué pasa? Hay que acotarla. Para poder construir el generador de una variable aleatoria de Poisson, hay que acotarla. Y por eso es muy importante uno siempre saber cómo se define esta función. Entonces, ¿qué pasa? Lambda se le llama media. Lambda es la media y se define, como su nombre lo indica, como una tasa promedio. Uy, esto que fue aquí. Está raro, pero bueno. No sé qué dice, pero... Bueno, entonces lambda se define como el número promedio de sucesos que ocurren en un intervalo fijo. Les decía ahora que ese intervalo fijo casi siempre es tiempo. Generalmente aquí nosotros lo utilizamos como tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese intervalo siempre se mide en minutos, en horas, en días, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se hace? Un conteo en ese número de variables. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que donde yo utilice la distribución de Poisson, cuando yo digo el número de clientes que llegan por minuto a un banco. Mire que yo lo que estoy haciendo ahí es un conteo de los clientes en un intervalo, en intervalos de un minuto. Entonces yo ahí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo contar cuántos llegan en un minuto. Ah, profe, pero es que en un minuto no llegó nadie, pues X toma el valor de 0. Ah, que en un minuto llegó un solo cliente, pues X tomó un valor de 1. Ah, que llegaron 5, pues tomó el valor de 5. Entonces, es muy importante también mirar qué suceso. Recuerden que la palabra suceso en estadística es sinónimo de eventos.
Y un evento en estadística es algo que ocurre de manera aleatoria. Ocurre de manera aleatoria. Entonces, cuando yo digo el número de clientes que llegan por minuto, pues estoy contando los clientes en un intervalo fijo de 1 minuto. Pero como le decía, ese intervalo fijo puede ser también, por ejemplo, espacio, unidades de área. Yo puedo decir, vea, en un proceso de producción de telas, yo puedo estar interesado en mirar el número de imperfectos, eso que le llaman imperfectos, o defectos, no sé, por metro cuadrados. Entonces el intervalo fijo también va a ser ¿qué? Metros, va a ser el intervalo fijo, es metros cuadrados. O puedo estar interesado en mirar por lo menos el número de partículas contaminantes por metros cúbicos. También en un espacio también lo puedo hacer así. Entonces el intervalo de tiempo, a pesar de que casi siempre es tiempo, puede ser también otro. Entonces vamos a mirar un problema. Vamos a mirar un problema para simularlo. Digamos así, el número promedio de clientes que llegan a un banco es de 5 clientes por minuto. Listo, y ahí tengo un problema para simular. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué yo digo que lo otro que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el parámetro que define la distribución de Poisson? Lambda. Entonces pillen que en la distribución binomial los parámetros que definían era n y p. En cambio acá hay un solo parámetro que define, que es lambda. Entonces, cuando yo voy a trabajar con la distribución de Poisson, o cuando el problema tiene unas características que lo que hace es contar el número de sucesos que ocurren en un intervalo fijo, lo podemos simular por la distribución de Poisson. Entonces mire que aquí al banco, ¿quién llega? Llegan unos eventos o sucesos que son los clientes. Esos clientes obviamente llegan de manera aleatoria, ¿cierto? Y yo quiero simular ese proceso real de llegada de cliente a un banco. ¿Qué encuentro? Que lambda es igual ¿a qué? A 5 clientes por minutos. O sea, el número promedio de clientes por minuto es de 5 clientes. Entonces, conociendo lambda, yo puedo hacer la simulación. Yo puedo hacer la simulación. Entonces, ¿cómo hago la simulación? Pues sencillamente, como esta función se define desde 0 hasta infinito, obviamente yo no voy a simular hasta infinito. Yo voy a simular hasta que yo quiera acotar eso. Profe, ¿dónde lo puedo acotar? Donde yo quiera. Yo lo puedo acotar en 6, 7, 8, 9, si quiero 9. ¿Hay algún criterio para definir si es 9? Para definir si es 9 o 10 o 8. No, realmente es una decisión que uno toma. Si lo quiere llegar hasta 9 o si lo quiere llegar hasta 8. ¿Qué hago a continuación? Calculo las probabilidades de Poisson y luego hallo la función de distribución acumulada. ¿Cómo voy a calcular las probabilidades de Poisson? Con esta fórmula que tenemos acá.
Entonces yo voy a decir, vea, la probabilidad cuando x sea igual a 0 es igual a lambda, que es 5, elevado a la x, sobre 0 factorial por e a la menos 5. Probabilidad cuando x es igual a 1 va a ser igual a ¿qué? A 5 elevado a la 1 sobre 1 factorial por e a la menos 5. La probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a ¿qué? A 5 al cuadrado sobre 2 factorial por e a la menos 5. La probabilidad de que sea igual a 3 va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 3 de 5 elevado a la 3 sobre 3 factorial por e a la menos 5. Y así sucesivamente lo voy a hacer hasta 8. Probabilidad cuando x sea igual a 8 va a ser igual a 5 elevado a la 8. 5 elevado a la 8 sobre 8 factorial por e a la menos 5. ¿Qué va a pasar con el último valor? El último valor yo lo voy a hallar, como yo voy a acotar esa probabilidad de que x sea igual a 9, yo lo voy a hallar por complemento. ¿Qué significa hallarla por complemento? Que esto va a ser igual a 1 menos la suma de todas las probabilidades anteriores. Es decir, la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, de 4 hasta la probabilidad de 8. Esto me va a garantizar que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en Excel. Vamos a calcular esto en Excel. Vamos a colocarlo aquí en una nueva, y vamos a colocar acá la distribución de Poisson. Entonces, necesitamos un parámetro que es lambda. Entonces, vamos a coger lambda. Entonces, lambda, en nuestro caso, lambda es igual a ¿qué? 5. Parámetro que vamos a... Lambda es igual a 5. Entonces, nosotros definimos que la variable x puede tomar valor desde 0, 9. Desde 0 hasta 9. Entonces se van a dar estos valores. Y vamos allá a calcular las probabilidades. P de X. Eso lo hacemos con la distribución de Poisson. Vamos acá. Démosla aquí donde están todas de una vez y buscamos con la P Poisson. Aquí está. Parece como Poisson. Entonces mire que ella me pide. Yo voy a calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. La media es lambda, que es 5. Y aquí le coloco 0. Y sencillamente calculo todas las probabilidades de Poisson, excepto la última. ¿Por qué, muchachos? Mire, si yo hago esto, ustedes se van a dar cuenta que acá eso suma 0,96, no me suma 1. Yo puedo llevar esto desde x igual 0 hasta 1.000.000 y eso nunca va a ser igual a 1. Entonces lo que hacemos es, como yo decidí que lo iba a truncar en 9, yo aquí voy a colocar 1 menos la suma de todas las anteriores. Menos la suma de todas las anteriores. Es decir, le voy a sumar desde hasta el 8.
Y mire que aquí ya me verifica que la suma de todo esto es igual a 1. Situación que es muy importante, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer la acumulada, que a partir de la acumulada es que yo construyo el generador. Entonces, lo primero que hacemos es calcular este y sumar cada uno de estos. Sumamos este más este. Y yo tengo que verificar también que el último valor me debe dar 1, como en efecto me da. Si yo no trunco eso, o si yo no acoto, voy a tener dificultad para el generador. Entonces ahí sí, ya ahora yo puedo hacer las simulaciones que yo quiera, genero los números aleatorios, y genero todos los números que yo considere correcto. Entonces copio todo lo que yo desee, les quito la fórmula con un pegado especial y ya lo otro que coloco es el anidado. Entonces ya voy a mirar cuáles son los valores que toma la variable. Que es muy aburridorcito, sí. Si hay una forma mucho más práctica que alguien conoce, pues yo lo que me sé es esa realmente. Entonces arrancamos a punta de ese anidado. Decimos que si el aleatorio es menor o igual al primer valor, el valor que se genera es este. En caso contrario, si el aleatorio es menor o igual al siguiente valor, el valor que se simulará será este. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual a este otro valor, entonces se generará este de acá. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual al siguiente, el valor que se simula será este de acá. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual al siguiente valor, el valor simulado será este de acá. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual al siguiente valor, entonces el valor simulado será este de acá. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual al siguiente valor, entonces el valor será este de acá. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual a este valor, entonces el valor simulado será este de acá. En caso contrario, si aleatorio es menor o igual a este valor, si es menor que ese valor, si es menor que ese valor, entonces el valor simulado sería este. Caso contrario, pues por complemento seleccionamos este. F4. Vamos a cerrar tanto paréntesis como sea posible. Ahí. Listo. Entonces ahí se generó el primer número que queríamos generar. Ahora bien, ahí están todos los posibles valores simulados a través de la distribución de Poisson.
Ahí los pueden ver, todos los valores. Ah, que quiero hallar el promedio, pues sencillamente promedie todo eso. Promedio. Y sencillamente calculamos el promedio. Entonces yo puedo saber aquí cuál es el número promedio de clientes que llegan al banco luego de hacer la cantidad de simulaciones que vemos acá. Me dio 4.7. Que si yo a esto lo discretizo, le coloco la palabra entero acá, pues va a aproximar esto. Entonces, el número promedio luego de hacer esa simulación fue de 4. Esa es la distribución de Poisson. Profe, qué pena, ¿me repite otra vez los parámetros, por favor, de la fórmula? De esta fórmula. Sí, profe. No, de la primerita P de X, los parámetros. Ah, el lambda. Sí. ¿En todos o cómo es? No, en esta solamente. Acá. Ajá, eso. Donde dice la media se le coloca lambda. La otra simplemente son los valores que debe tomar la variable en E6. ¿Cierto? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Profe, ¿me puede repetir para que el valor de 1, el 9? Aquí. Este es a uno le resto la suma de todos los anteriores. ¿Sí me entiende? Sí. Eso me garantiza que la suma de todo va a ser 1. Gracias. Bueno, ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces vamos a trabajar ahora con la distribución. Vamos a trabajar con la distribución geométrica. También es una distribución geométrica. Entonces, la distribución de geométrica, pues, también se define como número de pruebas de Bernoulli. No, pues, voy a obviar eso de Bernoulli, porque también esta se basa en la Bernoulli. Número de pruebas que se deben realizar antes que salga el primer éxito. El primer éxito. Entonces mire que mientras la distribución binomial es el número de pruebas a realizar n prueba de Bernoulli, acá se cuenta es el número de pruebas que se debe realizar hasta que salga el primer éxito. Es como si yo cogiera ¿cuántas lámparas debo revisar antes que salga la primera defectuosa? ¿Sí me van a entender? Entonces, esta distribución o esta variable se utiliza en esas situaciones. Yo lo que hago es un conteo de las pruebas. Y mire que en la binomial lo que hago es un conteo de los éxitos a realizar n pruebas. Acá no, acá cuento las pruebas. ¿Cuántas pruebas se deben realizar antes que salga el primer defectuoso?
Entonces, por eso se define de esa manera. Número de prueba antes que salga el primer X. Ahora, ¿cuál es la fórmula matemática que representa eso? Hay una fórmula que me permite, pues, analizar esa distribución. ¿Cuál es la fórmula? Muy sencilla. P de X es igual a P por 1 menos P elevado a la X menos 1. Así de sencilla. Esta X está definida desde 1, porque yo mínimo tengo que hacer una prueba. Antes que salga el primer defectuoso, puede ser que haga una prueba, que haga 2 pruebas, que haga 3 o que haga todas las pruebas posibles. Entonces, acá hago el conteo de las pruebas. Ahora, esta función, digamos que esta distribución tiene algo muy característico. Y es que a diferencia de las dos anteriores, yo puedo calcular por el método de la transformada inversa una fórmula, ¿cómo se llama? Una fórmula, digámoslo así, explícita. La función de distribución acumulada de esta distribución no se halla como lo hallamos acá. Mire que acá nosotros primero calculamos las probabilidades y después acumulamos. En cambio acá yo lo puedo hacer a través de una fórmula explícita. Se puede demostrar que la función de distribución acumulada es 1 menos 1 sobre P elevado a la X menos 1. Esto tiene una demostración matemática que no es muy difícil incluso, que no es muy difícil. La voy a hacer ahí como para ilustrar para que más o menos pues sepan ustedes que eso sale de algún lado. Resulta que esta función, yo voy a decir que, para que me quede un poco más fácil, o menos, pues, voy a decir que Q es 1 menos P. Simplemente voy a hacer esa sustitución para que me quede un poco más manejable el asunto. Entonces yo voy a decir que f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x. ¿Esto qué representa? Sencillamente la probabilidad representa la sumatoria, como es discreta, desde igual 1 hasta x de p por q a la x menos 1. Es decir, cogí la función de densidad. ¿Cierto? Acuérdense que esto que estoy haciendo aquí, en otras palabras, es sumando esto para que me dé 1. Entonces, yo de aquí puedo sacar a P, porque P sería una constante porque la que está en función de X es la otra. Es igual desde I igual a 1 hasta X de Q a la X menos 1. X menos 1. Pero ¿qué pasa? Que yo esto lo puedo reescribir. Yo esto lo puedo escribir también hasta ese X menos 1. Entonces yo puedo escribir esto, escribirlo acá debajo. Yo puedo decir que f de x va a ser igual a p, que está por fuera de la suma, que multiplica a la suma desde igual 0, mire que lo arranco desde 0, hasta x menos 1, de q elevado a la i.
Resulta que esto a qué es igual. Esto es igual a P que multiplica a 1 menos Q elevado a la X sobre 1 menos Q. ¿Esto por qué? Porque esta suma se puede probar de que la suma desde I igual 0 hasta N de Z sub I, esto es una suma, una serie, digámoslo así, es igual a 1 menos Z a la N más 1 sobre 1 menos Z. Entonces, con base en esta serie, yo esto lo puedo escribir de esa manera. Yo puedo decir que f de x es igual a ¿qué? A p por 1 menos q elevado a la x. Q elevado a la x. Sobre 1 menos 1 menos p. Al simplificar esto, ¿qué me va a quedar? Que esto es igual a 1 menos q a la x menos 1. Si yo vuelvo y como yo hice la sustitución, pues la fórmula me va a quedar así. Que f de x mayúscula es igual a 1 menos p elevado a la x menos 1. Y esta se llama función de distribución acumulada. Función de distribución eso simplemente para que ustedes sepan de que eso sale algo acumulado. Entonces vamos a ver que con esta yo voy a encontrar una fórmula explícita. Ya la voy a generar por medio de una fórmula, no por medio de una tabla como lo hacíamos acá. ¿Cómo lo hacemos? El método de inversión o método de la transformada inversa lo que dice es, si usted coge la función de distribución acumulada, la igual a R, y a esto le encuentra la función inversa, es decir, X es igual a F a la menos 1 de R, esta que encontró se llama generador de la variable aleatoria geométrica. Generador de la variable aleatoria geométrica. Que eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a igualar eso a R. Yo voy a decir, vea, R es igual a 1 menos P elevado a la X menos 1. Entonces, si hago transposición de términos, me va a quedar que 1 menos P elevado a la X menos 1 es igual a 1 menos R. Como yo necesito despejar X, entonces voy a sacar logaritmo a los dos lados. Es decir, logaritmo natural de 1 menos P elevado a la X menos 1 es igual al logaritmo natural de 1 menos R. Y acá me va a quedar que esto es X menos 1 que multiplica ¿qué? Logaritmo natural de 1 menos P, que es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de 1 menos R. Si yo despejo acá me va a quedar que X menos 1 es igual logaritmo natural de 1 menos R sobre logaritmo natural de 1 menos P. Y finalmente al despejar X me va a quedar que esto es logaritmo natural de 1 menos R sobre logaritmo natural de 1 menos P más 1. Esta fórmula que ven acá
es una función inversa y se llama generador de la variable aleatoria geométrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta fórmula vamos a generar directamente, con esa fórmula vamos a generar los valores de la geometría. Entonces vámonos para Excel y vamos a meter esa fórmula. Digamos acá, distribución. Vamos a mirar aquí. Digamos distribución geométrica. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, generar los aleatorios. Volvemos con la función aleatorio. Y generamos todos los números que queramos generar. Le quitamos la fórmula. Y ahí tengo generados los números. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a meter esa fórmula. Entonces tengamos muy presente esa fórmula, que es igual a ¿qué? Es igual a cosa aquí más 1. En el interior tengo un cociente. Entonces esto va a ser igual. Logaritmo natural 1 menos R. 1 menos R. ¿Sí o no? Dividido. Voy a meter esta vaina entre paréntesis acá por si hay alguna cosa. Logaritmo natural de 1 menos P. 1 menos P. Voy a colocar P acá. No acá. Y lo voy a fijar porque ese es el parámetro que define la distribución. Aquí dije que era en qué, en G2. Voy a colocarle, por ejemplo, 0.6. Ese es el valor P. Mire que el parámetro que define esta distribución es P. Listo. Ahí quedó. Ahí quedó. Y como esto es una variable discreta también, entonces le voy a poner acá la palabra entero. Entero y entero. Y se fue. Entonces estos valores que se generaron pues son valores geométricos. O que están generados a través de ¿qué? De una variable aleatoria geométrica. Entonces, ¿qué es lo que significa este 3? Que se tiene que realizar 3 pruebas antes de observar ¿qué? El primer éxito. Entonces, muchachos, pues eso era lo que quería básicamente compartirle en el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, una pregunta. O sea, el valor que nos dice, o sea, 3 pruebas antes del primer éxito, ¿cierto? Sí. Pero ¿y ahí para abajo qué significa el resto? Pues porque ahí me Un, perdí. una prueba. O sea, con ese valor de R
entonces se hace una prueba antes del primer éxito y así sucesivamente. Esa es, es como la relación. Mira, es como si yo dijera esto. Yo compro una máquina, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, ¿cuánto mantenimiento le tengo que hacer yo a una máquina antes de que se dañe completamente? Antes por decir algo, que se le queme una pieza que sea, o que quede de una vez parada, ¿sí o no? O una más fácil. A ver, ¿cuántas lámparas tengo yo que probar antes que aparezca la primera que esté quemada? ¿Sí o qué? Entonces lo que me dice esto es que yo tengo que probar, si yo miro esto en un contexto de la lámpara, yo tengo que probar 3 lámparas antes de que la primera salga mala. La segunda me dice que yo tengo que probar una lámpara antes que la primera salga mala. La otra dice, vea, usted tiene que probar una lámpara antes que la primera salga mala. Acá dice 2 lámparas y así sucesivamente. O sea, acá se cuenta el número de pruebas de Bernoulli antes que salga el primer éxito. Si mi éxito es que salga mala, pues serán malas. Y si mi éxito es que salgan buenas, entonces, ¿cuántas pruebas debo realizar antes que salgan tantas buenas? Sí, sí me hago entender. Por eso en esto, si ustedes se dan cuenta, esto me genera números. Pero los números que me genera aquí, los números que me genera acá, es muy diferente a lo que me genera acá y es muy diferente a lo que genera acá. Hey, profe, pero todos son números enteros. Sí, señor. ¿Por qué? Porque las 3 variables son aleatorias discretas. Pero si yo miro acá, en la binomial, acá es el número de qué. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de artículos defectuosos. ¿Cómo leo yo esto? El número de artículos defectuosos a realizar pruebas. ¿Cuántas pruebas realizo? Realizo 10. Entonces, el número de artículos que salen defectuosos a realizar 10 pruebas. Si lo miro en la distribución de Poisson, ¿qué quiere decir un número de esto? Por ejemplo, el número de clientes que llegan cada minuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegan clientes cada minuto. Y acá lo que me dice es el número de pruebas que yo tengo que realizar o observar hasta que salga el primer defectuoso. Entonces ahí por lo menos es donde uno tiene que comenzar a interpretar de acuerdo a cómo se define cada variable. ¿Sí? Claro. Profe, Entonces, ¿me sí, recuerda, porfa, qué es P? P es la probabilidad de éxito. O sea, de un 60%, profe. Exactamente. P va a representar la probabilidad de éxito. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad que en este caso pues salga defectuoso. ¿Cierto? Pero hay una duda, si R es aleatorio, pero en la vida real, ¿qué significaría ese número? En la vida real ese número, ¿qué te digo? Pues, a ver, un número aleatorio es un número que se genera, digámoslo así, sin ninguna regla definida, ¿sí o no? Algo aleatorio es algo que sucede sin ninguna regla clara. Estos números que nosotros estamos generando aquí en Excel son números pseudo aleatorios. ¿Por qué se le llaman números pseudo aleatorios? Porque realmente Excel tiene un generador, tiene un algoritmo que me permite generar ese número, ¿cierto?
Ahora, si tú me dejas hablar de la vida real, yo no podría compararte eso con la vida real. Los números aleatorios que tú ves ahí, esos RI, simplemente son un mecanismo matemático que se utiliza para reflejar el comportamiento real de una variable. Ese comportamiento es aleatorio. Como es aleatorio, yo me baso en estos números para poder reproducirlo. Pero cuando tú me dices, bueno, en la vida real, ¿qué significa? Pues es algo que ocurre, como decimos por ahí en el lenguaje común, sin que esté premeditado. ¿Cierto? Pero como tal, realmente es una herramienta matemática que se utiliza para poder reproducir de manera artificial el comportamiento de esa variable. Vale, me queda claro. Era eso más que todo. Bueno, Gracias. listo. Bueno, ok. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchachos, si no hay pues más inquietudes, podemos dejar por el día de hoy ahí. Les agradezco mucho la atención dispensada y que tengan una buena noche. La verdad. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, mucha suerte. Hasta luego. Bueno.